San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, doctor de la Iglesia, 27 de enero. Juan, cuya incomparable elocuencia le valió el sobrenombre de Crisóstomo, que quiere decir boca de oro, nació en Antioquía entre los años 344 y 347, de padres cristianos y de noble condición. Su padre, llamado Segundo, oficial distinguido del ejército de Siria, murió prematuramente, dejando en el mayor desconsuelo a su mujer Antusa y a su único hijo Juan, apenas salido de la cuna. Viuda a los 20 años, rica en dones de la naturaleza y más aún en virtudes, Antusa se negó a casarse en segundas nupcias, para consagrarse al servicio de Dios, a la educación de su hijo y a la memoria de su esposo. El célebre retórico pagano Libanio de Antioquía no pudo menos de decir un día, hablando de ella: ¿qué mujeres hay entre los cristianos? En manos de tal maestro, pronto descolló Juan entre sus compañeros. Recibió también lecciones de filosofía de Andragasio, y a los 20 años empezó a ejercer la carrera de abogado. Los discursos del joven letrado causaron la admiración de Libanio y de todos los aficionados a la elocuencia. Dos amigos. Sin embargo, por un censurable abuso, demasiado frecuente a la sazón, Juan, aunque adulto, no estaba bautizado todavía. Lisonjeado por los aplausos del mundo, seducido por el sueño de glorias humanas, gustábanle los teatros, y su vida, que según el plan divino había de ser útil a la Iglesia, parecía tomar el camino de la disipación y vanidad humanas. Felizmente, entre los antiguos condiscípulos del joven orador, había uno más amado y más íntimo. Llamábase Basilio, y era un cristiano no menos virtuoso que amable e instruido. Llegó un día, dice Crisóstomo, en que Basilio, ese bienaventurado siervo de Jesucristo, resolvió abrazar la verdadera filosofía del Evangelio, la vida monástica. Mas como era bueno por excelencia, quiso seguir siendo gran amigo mío. Poco a poco el ejemplo y las exhortaciones de Basilio determinaron a Juan instruirse a fondo en la religión cristiana, y hacia el año 369 el joven abogado recibió el bautismo de manos de San Melesio, obispo de Antioquía. Desde aquel día, dice su historiador Palladio, desafío a cualquiera a que pruebe que Juan Crisóstomo haya pronunciado una blasfemia, una maledicencia o mentira, o se haya dejado llevar de la ira o consentido que ni en chanzas se hayan dicho delante de él palabras injuriosas contra el prójimo. A pesar de tan rápidos progresos en la virtud, Basilio no estaba aún satisfecho. Hubiera querido arrastrar a su amigo a seguir su ejemplo por la senda perfecta de los consejos evangélicos. Después de muchas resistencias y midiendo la vanidad de las cosas de este mundo con el gran pensamiento de la eternidad, resolvió Juan irse de Antioquía para hacerse monje en el desierto. Pero las conmovedoras instancias de mi madre, dice, me privaron de la dicha que Basilio quería procurarme. Me tomó de la mano, me condujo a su aposento, y habiéndome hecho sentar junto al lecho donde nací, se echó a llorar a lágrima viva. Luego, sollozando, me dijo cosas más tiernas aún que sus mismas lágrimas. Antusa recordó a su hijo la prematura muerte de su padre y cuanto ella había sufrido y sacrificado por su educación, suplicándole al fin con tales instancias que no la hiciese viuda otra vez, dejándola, el que era su único consuelo en este mundo. Por lo que Juan se resignó a crearse por el momento una soledad en la casa paterna y a ingresar por de pronto en el clero secular. San Melesio le ordenó de lector, que era el grado más importante de las órdenes menores. Durante 3 años vivió en la intimidad de aquel santo prelado, modelo de mansedumbre y de paciencia. Melesio quedó prendado de tan esclarecida inteligencia y, previendo los futuros destinos del nuevo clérigo, se complacía en instruirle en las ciencias sagradas. Pero en el año 370, el emperador Valente, protector de los arrianos, desterró a San Melesio. Este partió dejando el rebaño fiel a la custodia del sacerdote Flaviano,
a quien Juan ayudó con gran celo en tan penosas circunstancias. Al mismo tiempo, ganó para Cristo a varios de sus antiguos condiscípulos, entre otros a Máximo, que fue más tarde obispo de Seleucia. Juan y Basilio, los dos perfectos amigos, se alentaban mutuamente en el camino de la santidad, cuando hacia el año 373 corrió la voz de haber sido elegidos para las sedes de dos ciudades vecinas. Comprendiendo Juan el gran bien que Basilio podría hacer al frente de una diócesis, le envió a buscar inmediatamente. Pero él por su parte huyó a esconderse, mientras se apoderaban de su amigo para consagrarle obispo de Rafanea. Basilio se quejó amargamente a Crisóstomo de lo que él llamaba su traición. Con este motivo, compuso Juan su hermoso tratado acerca del sacerdocio. El autor desarrolla en él de una manera admirable el tema de la grandeza y deberes de tan augusto ministerio, del que se juzgaba indigno. Monje y sacerdote. Por esta vez Juan se había librado del episcopado, pero todo hacía presagiar que sus admiradores no le echarían en olvido. Para evitarlo, determinó retirarse al desierto. ¿Había cedido Antusa a sus reiteradas instancias? Nada nos dice Juan tocante a este punto, lo que hace suponer que su madre había muerto cuando él salió de Antioquía en 374 o 375, para retirarse a los montes que rodean la ciudad. No se crea, sin embargo, que lo realizó sin tener que vencer temores y resistencias de la naturaleza, pero triunfó la gracia, y Juan partió resueltamente a unirse a los solitarios del monte Casio. Me preguntaba a mí mismo, refiere ingenuamente, cómo me las compondría para tener cada día pan tierno, y me espantaba al pensar que quizá no tendría otro aceite para comer sino el que sirviese para mi lámpara. ¿Y cómo resolverme a no tener más que pésimas verduras por alimento? Tal vez se me fuese a algún trabajo duro, a cavar la tierra, a partir la leña, a llevar agua y a las demás viles funciones de un mercenario. Sin embargo, profesó la regla monástica con una voluntad tan sincera, tan determinada, tan leal, que desde el primer día Dios le colmó de celestiales consuelos. No anhelaba más que una cosa: acabar su vida en aquel santo retiro. Nadie ha amado la vida religiosa con tanto ardor como Crisóstomo. Con qué amor canta sus bellezas en el libro titulado Comparación de un rey con un monje. Habiendo el emperador Valente añadido a sus crímenes un decreto que mandaba alistar en sus ejércitos a los monjes católicos, Juan protestó con elocuente indignación en los 3 libros que escribió contra los enemigos de la vida monástica. En ellos declaraba a los padres que no había ninguna escuela que igualase al monasterio para formar a los jóvenes en la vida cristiana y sobre todo en la vida sacerdotal. 4 años hacía que Juan era modelo acabado de monjes en el monte Casio por su asiduidad en la oración, en la meditación de las Sagradas Escrituras, en la penitencia y en el trabajo, cuando sus hermanos quisieron elegirle abad. Rechazó la dignidad que se le ofrecía y se retiró a una gruta vecina, de donde no salía sino los domingos. Allí acabó de aprender de memoria toda la Biblia y al mismo tiempo se entregó a austeridades superiores a sus fuerzas. Al cabo de 2 años, una grave enfermedad de estómago, complicada con reumatismos debidos a la humedad de la caverna, obligó al santo ermitaño a trasladarse a Antioquía para su curación. Restablecido al fin, Melesio, que había vuelto del destierro, le agregó a su iglesia y le confirió el diaconado. 5 años más tarde, el obispo Flaviano, sucesor de Melesio, elevó a Juan Crisóstomo al sacerdocio. Por espacio de 12 años, el nuevo ministro del Señor fue el apóstol de Antioquía. Gran parte de los discursos que nos ha dejado, entre otros sus homilías sobre el Evangelio de San Mateo y las epístolas de San Pablo, datan de esta época fecunda de su vida sacerdotal.
Expuso los principales puntos de la moral evangélica con firmeza y claridad admirables, con una riqueza de lenguaje maravillosamente inagotable. Hízose el abogado de los pobres e impugnó con energía la soberbia, el lujo y la molicie de una sociedad frívola y ávida de placeres. La sedición de 387. El episodio más conocido de la predicación de Juan Crisóstomo en Antioquía es el que tuvo por origen la sedición de 387. Con motivo de una nueva contribución impuesta por el emperador Teodosio el Grande, rebelóse la ciudad, maltrató a los oficiales del príncipe y arrastró las estatuas de éste por el lodo. Pasado el primer momento de efervescencia, invadió a todos la más honda consternación, al pensar en los terribles castigos que impondría el emperador a la ciudad culpada. Por todas partes levantábanse clamores de angustia. Varios habían sido ya encarcelados. Temblaban todos y muchos huían. El obispo Flaviano salió para Constantinopla a implorar la clemencia imperial, pero se le habían adelantado los dos altos comisarios, Cesario y Elevico, quienes recibieron plenos poderes para reprimir la rebelión. Las providencias que tomaron al regresar a Antioquía fueron durísimas. Con todo, gracias a la intervención de los monjes venidos de los montes cercanos, consintieron en suspender la ejecución de las sentencias capitales. Pero la ciudad rebelde no había depuesto sus temores, y con razón, pues Cesario y Elevico habían encarcelado a los senadores que no pudieron huir. Además, quedó Antioquía despojada del título de metrópoli de Siria y de las ventajas vinculadas a dicho título, siendo transferidas a su rival la Odisea. El teatro, el circo y las termas se cerraron en castigo, y tal vez era esta la privación a la que los habitantes de Antioquía se mostraban más sensibles. Durante la ausencia de Flaviano, que duró casi toda la cuaresma de 387, Crisóstomo reunió a los feligreses al pie de los altares y allí les predicó aquella serie de homilías, en número de 21, conocidas con el nombre de Homilías sobre las estatuas, con las cuales mantuvo a todos en el arrepentimiento y la oración, en la calma y la esperanza. Por fin llegó el obispo, portador del perdón de Teodosio, y la multitud le llevó en triunfo. San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla. En todo el imperio se hablaba de la virtud y elocuencia del presbítero de Antioquía. En el año 397 murió Nectario, obispo de Constantinopla, y se reunieron para la elección del sucesor. Apenas Eutropio, ministro del emperador Arcadio, adelantó el nombre de Juan Crisóstomo cuando el clero y el pueblo le aclamaron por unanimidad. Empero, ¿se resignaría Antioquía a perder a su amadísimo predicador? De temer era un sonado motín, y además, ¿cómo vencer la humilde resistencia del elegido? Para salir del paso, se echó mano de un ardid ingenioso. Asterio, conde de Oriente, fue sin escolta a visitar a Juan y le invitó a dar con él un paseo por los alrededores de la ciudad, pues tenía que hablarle de diversos asuntos. Crisóstomo le siguió sin desconfianza, pero apenas estuvieron fuera de la ciudad, Asterio hizo subir a su compañero en su carruaje y, fustigando vigorosamente a los caballos, el conde condujo a su prisionero hasta la ciudad de Parga, donde lo entregó a los oficiales del emperador. Juan fue llevado a Constantinopla, a donde el ministro Eutropio había convocado a gran número de obispos, entre otros a Teófilo, patriarca de Alejandría, el cual, a pesar de repugnarle la designación, pues confiaba obtener la sede vacante para una hechura suya, consagró al elegido de Dios en medio de universal regocijo el 26 de febrero del año 398. El obispo de la capital de Oriente tenía que luchar con grandes dificultades. El nuevo pontífice se dedicó por de pronto a atraer al clero a las virtudes puras y austeras de su santo estado. Informábase de la conducta de cada uno de sus sacerdotes, los amonestaba y corregía,
y en caso necesario los expulsaba de la iglesia. Él, por su parte, daba ejemplo de una vida admirablemente apostólica. Su pobreza era la de un monje. Los alimentos delicados estaban proscritos de su mesa. No comía más que una vez al día y solo probaba el vino durante los grandes calores. No daba el sueño sino 3 o 4 horas cada noche. Tenía fe vivísima en el sacramento de la Eucaristía y San Nilo afirma que vio a veces a los ángeles rodear el altar mientras San Juan Crisóstomo celebraba el santo sacrificio. Reorganizó la pía sociedad de viudas consagradas al Señor que, con el nombre de diaconisas, se ocupaban en obras de celo y caridad. Puso al frente de ellas a Santa Olimpia, de quien decían en Constantinopla: la emperatriz Eudocia recibe las adulaciones del universo, pero la viuda Olimpia oye los suspiros y bendiciones del género humano. Señora de elevada alcurnia y viuda a los 23 años, no quiso Olimpia volverse a casar para poder consagrar su vida al servicio de Dios y de los pobres. Sus limosnas eran inacabables. Ella procuraba los socorros necesarios a los misioneros que el obispo de Constantinopla enviaba a Fenicia y a Siria para evangelizar a los godos y a los escitas. Gracias a ella y a otras almas generosas, y también a su propio desprendimiento, multiplicó Crisóstomo en la ciudad imperial los asilos de caridad y socorrió a millares de indigentes. El celoso pontífice predicaba varias veces a la semana y en ocasiones los 7 días seguidos, a pesar de su quebrantada salud. El pueblo dejaba los circos y teatros para acudir a sus pláticas. No se cansaban de oírle y con frecuencia le interrumpían, bien a pesar suyo, con aclamaciones y aplausos. La piedad volvió a florecer en la ciudad de Constantinopla, y se vio a muchas almas generosas, dirigidas por el santo obispo, elevarse a la más alta perfección. Hubo numerosas conversiones, aún entre herejes y paganos. Para mejor combatir a los arrianos, compuso Crisóstomo para los fieles cantos populares que obtuvieron gran éxito. El ministro Eutropio, caído de la cima de los honores y a punto de ser asesinado por la multitud furiosa, se refugió en la iglesia, donde Crisóstomo le salvó la vida con las 2 célebres homilías sobre la desgracia de Eutropio. Gainas, general godo, a quien el emperador había confiado su ejército, apareció en las alturas de Calcedonia, al frente de millares de bárbaros, dispuesto a entrar a saco en la capital si no se le entregaban 3 de los más notables patricios a quienes quería dar muerte. Presa de estupor y de desesperación, la corte no se vio con fuerzas para oponerse al godo. Ofrecióse Crisóstomo a acompañar a los 3 prisioneros. Una vez en presencia del general, habló con tal suavidad que ganó el corazón del bárbaro, en forma que hizo arrodillarse ante el obispo a sus hijos y perdonó a los patricios. En otra ocasión, el mismo Gainas reclamaba imperiosamente una de las iglesias de Constantinopla para los herejes arrianos, correligionarios suyos. No atreviéndose a negarla, rogó el emperador a Crisóstomo que le indicase lo que convenía ceder, pero el santo obispo resistió por sí solo al general bárbaro y no consintió nunca que se cediese ninguna iglesia católica a los herejes. Persecución, destierro y muerte. Sin embargo, la libertad apostólica con que Crisóstomo reprendía los vicios de los nobles acabó por crearle enemigos. La emperatriz Eudoxia, esposa de Arcadio, ávida de riquezas, despojó injustamente a varios súbditos, entre otros a la viuda Teocnosta, a quien robó una viña. Acudió ésta con las demás víctimas perjudicadas a nuestro santo, suplicándole que intercediera en su favor. Juan Crisóstomo hizo paternales reconvenciones a la emperatriz, y ésta, dándose por ofendida, se irritó ciegamente. Al propio tiempo, el valeroso pontífice acogió con cariño y bondad a los 4 superiores de los monasterios de Nitria, Egipto.
injustamente perseguidos y expulsados por el indigno patriarca de Alejandría, el ya citado Teófilo. Conviene saber, además, que poco después de la fundación de Constantinopla, a la que se complacían en dar el nombre de Nueva Roma, el Concilio General de Nicea había declarado formalmente que el obispo de la antigua Roma, sucesor del príncipe de los apóstoles, seguía siendo siempre el primero de los patriarcas y el jefe de la Iglesia. Inocencio I, que ocupaba entonces la cátedra de San Pedro, ordenó la celebración de un concilio de Constantinopla, presidido por sus legados, asesorados por Juan Crisóstomo, y que Teófilo se presentase en él para responder de su conducta con los monjes de Nitria. Teófilo, de acuerdo con Eudoxia, aprovechó la ocasión para perder a Crisóstomo. Los legados del Papa fueron arrestados secretamente al desembarcar y conducidos al destierro. Un conciliábulo reunido en 403 en el Palacio de la Encina, cerca de Calcedonia, presidido por Teófilo, citó a su vez al patriarca de Constantinopla para que respondiera a una serie de acusaciones calumniosas. Juan, conocedor del lazo que se le tendía, se negó a presentarse. En consecuencia, declarósele culpable e indigno del episcopado. Al saber que su amadísimo obispo iba a ser enviado al destierro, Constantinopla entera se amotinó y durante 3 días defendió heroicamente a su pastor. El santo obispo, para evitar la efusión de sangre, se entregó voluntariamente a los soldados que lo embarcaron de noche para el Asia. Pero al día siguiente, al saber su partida, el pueblo se precipitó en masa hacia el palacio imperial, lanzando gritos de indignación. Fuera de sí la emperatriz y derramando lágrimas, exclamó: «Estamos perdidos, que traigan a Juan o nos quedamos sin imperio». Y ella misma escribió al santo desterrado para suplicarle que volviese. Después de su regreso triunfal, Crisóstomo escribió al Papa San Inocencio I, rogándole anulase la sentencia dada por Teófilo contra él. El clero de Constantinopla suscribió esta petición, mientras Teófilo, por su parte, enviaba a Roma las actas de su falso concilio. Examinado por el Papa el proceso y oídas las declaraciones de 4 obispos llegados expresamente de Oriente, respondió a Crisóstomo y al clero de Constantinopla, condenando todo lo hecho por el conciliábulo de la Encina. Mas a la llegada de estas cartas ya no estaba Crisóstomo en Constantinopla. Desterrado de nuevo el 20 de junio del año 404 por el odio de la emperatriz y demás enemigos suyos, fue llevado a Cucuso, Capadocia, en los confines de Armenia, donde tuvo que sufrir muchísimas privaciones. Pero aún en tan lejano destierro, les pareció el santo proscrito temible en demasía. Con la esperanza de vencer su constancia, sus enemigos le trasladaron a Pitionte, pequeña población perdida en la costa oriental del Mar Negro, al norte de la Cólquida. El 13 de septiembre del año 407, como el obispo llegara a Comana, custodiado por 2 soldados, se detuvo para pasar la noche en un oratorio dedicado al mártir Basilisco. Estando Juan en oración, se le apareció el santo mártir y le dijo: «Ánimo, hermano, mañana estaremos juntos». Al día siguiente, Crisóstomo cayó exhausto de fuerzas en el camino y expiró el mismo día, confortado con la Sagrada Comunión. El año 438, los restos del glorioso confesor de la fe fueron triunfalmente llevados a Constantinopla y depositados en la iglesia de los apóstoles. Cuando la toma de Constantinopla por los cruzados, los trajeron a Roma y descansan hoy en la Basílica de San Pedro. La fiesta de San Juan Crisóstomo se celebra con rito de doble desde el Papa San Pío V. El 8 de julio de 1908, Pío X proclamó a este santo doctor patrón de los oradores sagrados, porque su elocuencia era tanta que se puede decir sin temor a exagerar que es el sol más brillante del púlpito cristiano, y sus obras, cartas y sermones son monumentos insuperables donde se encuentran admirablemente hermanadas la más profunda sabiduría con la más resplandeciente santidad. La una nos asombra, la otra nos admira.
Aplaudamos la primera, imitemos la segunda.